Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la épica historia de Desolate Era, donde el camino hacia la inmortalidad está lleno de desafíos. Acompáñanos en los siguientes capítulos. Libro 12, El destino inmortal, capítulo 16, la séptima posición de la Yu Wei comprendió que estaba en una verdadera coyuntura de vida y muerte. Su cuerpo repentinamente destelló con una luz ensangrentada, formando un símbolo taiji de color sangre. Silbido. Yu Wei se transformó en una raya de luz de sangre, retrocediendo más de 300 metros antes de caer al suelo. Escupió un bocado de sangre de color negro, una herida salvaje y dentada en su flanco que estaba llena de sangre negra. Jinin miró esto suceder. Su mayor aprendiz de hermana había sido apuñalado a través del flanco por la palma de Xiamandi. Ella había escupido sangre, luego se desplomó al suelo. Esto hizo que los ojos de Nin se volvieran instantáneamente rojos. Una oleada de rabia y terror incontrolables instantáneamente llenó su alma entera. ¡Ah! Nin soltó un aullido masivo, y una sed de sangre sin límites instantáneamente llenó cada parte de su espíritu. Matar. Matar. Matar, matarlos a todos, mata a todos los que se oponen a él. ¿Enojado, La doncella de aspecto sucio continuó atando a Nin, parecía bastante entretenida. ¡Cho! Nin soltó un aullido enfurecido. Este aullido surgió de las partes más profundas de su alma, desde las profundidades más profundas de su espíritu. El Jinin, de 3 cabezas y 6 brazos, golpeó simultáneamente con las 6 espadas, y 6 enormes rayas de luz de espada brillaron inmediatamente con incomparable brillantez. Se transformaron en 6 cuerdas de línea, la luz de la espada se había comprimido en líneas. No había nada capaz de detener a Nin, iba a cortar todo lo que estaba delante de él. Nunca había sentido ese deseo de matar. Nunca antes se había sentido tan decidido. Las más de 10.000 batallas de vida o muerte en las que había participado durante el último año habían sido aún más eficaces para mejorar sus conocimientos que los últimos 10 años. La que en Mortal Northwalk había impreso en el alma de Nin hace muchos años, una vez más surgió. Un intento de muerte sin límites y aterrador, determinación que nadie podría soportar en absoluto, un corazón de espada que fue completamente iluminado, muchas intuiciones anteriores, todos ellos se combinaron, lo que permitió a Nin ejecutar inmediatamente la séptima posición de la séptima posición de la espada de 3 pies y ejecución horizontal de espada. Vos. 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 6 rayos de líneas sedosas de luz de espada recorrieron el cuerpo de la doncella de apariencia sucia. Cuando la primera espada descendió, su rostro comenzó a cambiar, porque la primera espada en realidad le cortó la mano, cortándola. Su cuerpo, tan duro como un tesoro mágico, era completamente incapaz de bloquear esta feroz y afilada luz de espada. La doncella de aspecto sucio ya no parecía tan relajada como antes, de hecho, incluso parecía ligeramente asustada mientras retrocedía frenéticamente. Vos. Cuando su mano fue cortada, una herida enorme apareció en su pecho también. Sin embargo, logró realmente retirarse. Su cuerpo semejante a Fien God se curó frenéticamente mientras miraba a Nin con terror y rabia. La luz de la espada se comprimió en líneas de seda. En realidad ha alcanzado este nivel, luz de espada como seda. Solo entrenó durante 30 años, ¿verdad? En realidad ha alcanzado el nivel de luz de espada como seda, verdaderamente es un raro genio del Dao de la espada. Realmente tiene la oportunidad de llegar hasta la cima de este conclave. Me imagino que incluso Xiamang Xisan es inferior a él. Dentro del palacio Skylight, los 9 Pure Young True Immortals y los 1000 inmortales celestiales quedaron aturdidos por esto. Todos empezaron a lanzar suspiros de asombro y charlatán entre sí. Espada luz como la seda. Esto significaba que una persona ya había logrado un nivel realmente, incomparablemente alto de logro en el Dao de la espada. La séptima posición de la ejecución horizontal de espada estaba al nivel de luz de espada como seda. En realidad, cada una de las 3 últimas posturas de la espada de los 3 pies era más aterradora que la última. El séptimo, el octavo, el noveno, eran tan formidables que ni siquiera Immortal Northwalk logró grabarlos en los libros. Para las primeras 6 posturas de la, se podría decir que uno avanzaría a través de ellas de una manera ordinaria hasta llegar al nivel de dominio del Gran Dao. El aumento de potencia entre cada postura no sería demasiado grande, porque estas 6 posturas se centraron en una ordenada clase de mejora, estaban destinados principalmente a guiar y enseñar, por lo que podrían ser compilados en libros. Naturalmente,
el nivel de mejora entre cada posición sería un poco menor, lo que haría más fácil de entrenar. Pero esas tres últimas posturas que no pudieron ser registradas en ningún libro, hubo un aumento realmente explosivo en el poder entre cada una de las tres posturas. La séptima posición representaba que una persona había alcanzado un nivel que era comparable a las técnicas de un inmortal suelto que había entrenado durante 300.000 años. La octava postura era comparable a la técnica de un ordinario celestial inmortal. La novena posición era comparable a las técnicas de un absoluto supremo inmortal celestial. Fue debido a la novena posición que Immortal Northwalker, a pesar de ser un Lord Immortal, era comparable a un verdadero celestial Immortal. Estas tres posiciones, había una enorme brecha en el poder entre cada uno de ellos, pero cada uno de ellos era tremendamente poderoso. Yu Wei yacía allí, luchando por controlar sus tesoros mágicos para formar el Fénix blanco y el Fénix negro. Al mismo tiempo, ella produjo una botella de jade, la rompió con su ki elemental, luego se tragó una píldora en la boca. Bramble, la herida en su flanco comenzó a sanar rápidamente. Merrier Haberner Danams. Yu Wei sabía que esto iba a ser un problema. El Merrier Haberner Danams era una habilidad divina que el Blackwood College tenía también. Sin embargo, el clan imperial de Siamang tenía innumerables habilidades divinas en su repositorio Dao, entre los cuales se encontraban los Merrier Haberner Danams. Siamang y entrenado en esta técnica. La Merrier Haberner Danams era un arte extremadamente letal y venenoso, requería uno para fundir una gran cantidad de venenos extraños en el propio cuerpo. Siamandi, como un genio del clan imperial, naturalmente fue capaz de obtener fácilmente muchos venenos difíciles de encontrar. Así, su Merrier Haberner Danams era excepcionalmente vicioso. Cualquier cosa que tocara sería instantáneamente envenenada. Un Fiend God Body Refiner no le temía demasiado, pero Yu Wei era un refinador de ki, el poder defensivo y recuperativo de su cuerpo era insuficiente y ella tenía que depender de pastillas. Pero las píldoras que podrían suprimir el terrible veneno de la Merrier Haberner Danams. Yu Wei no tenía ninguna de esas preciosas píldoras en absoluto. Muere. El distante Siamang aulló de risa, pero al hacerlo, una luz de espada dorada voló de repente hacia él, era la luz de la formación de las espadas menores de 1000. Aunque el poder de esta luz de espada es significativo, no es suficiente hacerme nada. Siamang ya lo había soportado varias veces, esta vez, volvió a sacar los brazos mientras cortaba con su navaja de guerra hacia él. Silbido. La luz de la espada era tan fina como la seda, pero llevaba una fuerza incomparablemente poderosa. Siamang fue capturado completamente fuera de guardia, y su hoja de guerra fue al instante derribado volando. La piel entre el pulgar y el índice estaba dividida, y él mismo fue golpeado hacia atrás. Sin embargo, Nin de repente cargó hacia él a una velocidad absolutamente asombrosa, y así Siamang apresuradamente produjo otra Beyblade en sus manos. 10. El Nin, con 3 cabezas y 6 brazos, parecía incomparablemente salvaje. 6 rayos de luz de espada se apagaron como un gigante molino de luz. Boss wush wush boss. 6 rayos consecutivos de luz de espada vinieron aullando. Siamang miró fijamente, con los ojos abultados. Fue instantáneamente cortado en pequeños trozos de carne. Unwater Flame Lotus repentinamente floreció, rodeando los trozos de carne y moliendo abajo en ellos. No, el alma de Siamang estaba aullando. Desafortunadamente, él fue asesinado hasta que no quedó nada. El Adapto Danju, Adapto Snowfly y Can Waterchi quedaron todos sorprendidos. Siamang había sido asesinado en un solo intercambio. Este nivel de poder era demasiado grande. ¿Cómo pudo el poder de Jinin haber aumentado tan explosivamente en tan solo un instante? Nin debía morir. Nin volvió inmediatamente y se lanzó contra Adapt Snowfly, que era el más cercano a él. El adepto Danzu, Adapto Snowfly y Can Waterchi, al ver lo salvaje y feroz que era Nin, no se atrevieron a aceptarlo. Inmediatamente huyeron a gran velocidad. Abierto. El negro y calvo Adapto Blackstone, que había estado controlando la gran formación de sellos durante todo este tiempo, rápidamente retiró la formación. Silbido. 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 El Adapto Danju, Adapto Snowfly y Can Waterchi inmediatamente se cargaron de la formación. En cuanto lo hicieron, el Adapto Blackstone, con un solo pensamiento, activó una vez más la formación. La barrera de la luz surgió una vez más. Abra. Gruñó Nin. Su luz de espada era como seda, y 6 corrientes de luz de seda cortaron hacia la gran formación de sellos. Auge.
La gran formación fue inmediatamente desgarrada, y Jinin, de 3 cabezas y 6 brazos, se lanzó desde dentro. El adepto Snofli, que acababa de soltar un suspiro de alivio después de abandonar la formación, quedó completamente sorprendido. Inmediatamente se volvió para huir, pero ¿cómo podía su velocidad comparable a la de Nin, un Finger Body Refiner? A pesar de que apresuradamente blandió su Flibisk para defender, transformándolo en decenas de miles de cuerdas estrechamente agrupadas que se convirtieron en un extraño zorro blanco para defenderla, también arrojó un gran número de talismanes. Ella envió frenéticamente a Nin, toma mis talismanes, perdona mi vida. Boss wush wush, 6 más arroyos de espada luz llegó. Cortaron directamente a través del zorro blanco, cortando a Adepto Snowfla a la muerte. Fue demasiado rápido. La luz de espada de 3 cabezas y 6 brazos de Nin era tan rápida que ni siquiera el tiempo suficiente para que el adepto Snowfla fuera teleportado lejos después de lanzar sus talismanes. Ella fue asesinada inmediatamente por Nin. Él y de Kingwater y el adepto Danzu estaban aterrorizados por el salvajismo de Nin. El adepto Danzu era formidable, pero ella era una refinadora de ki, ¿cómo podría reunir el coraje para luchar contra Nin hasta la muerte? Silbido. Silbido. Y de Kingwater y adepto Danzu ambos volaron lejos, huyendo en la distancia. En cuanto al calvo, de piel negra adepto Blackstone, recogió su gran formación de sellado. La doncella de aspecto sucio, el adepto Nandas, estaba de pie a su lado. Ahora llevaba un par de guantes de plata en las manos. Vámonos. Este no es el momento para nosotros de estar peleando con él hasta la muerte, dijo el adepto Blackstone mentalmente. Adepto Nindeats apretó los dientes, dándole a Nin una mirada. Vámonos. Los dos eran muy decisivos en sus acciones, se dieron cuenta de que el poder de Nin ya había alcanzado un nivel en el que representaba una amenaza para ellos. Ellos no estaban seguros de realmente golpearlo en una pelea hasta la muerte, y ya tenían suficientes talismanes, no valía la pena para ellos arriesgarse. Silbido. Silbido. Los dos se marcharon rápidamente. El enfurecido Nin tenía matón Siamangi y adepto Snowfla, luego se asustó de Kingwater y adepto Danzu, además de hacer que el adepto Nandas y el adepto Blackstone decidieran retirarse temporalmente también. Nin, todavía lleno de una intención asesina ilimitada, barrió la zona con su mirada. Recogió los tesoros que el adepto Snowfla había dejado atrás y rápidamente corrió hacia su mayor aprendiz de hermana. Al llegar a su lado, inmediatamente regresó a su forma normal. Señor aprendiz de hermana. Nin vio que el rostro de Yu Wei era tan oscuro, que era casi negro. Había estado muy envenenada. No pudo evitar comenzar a frenarse. En cuanto a Yu Wei, se obligó a sentarse, luego sonrió mientras miraba a Nin. Nin lo había visto todo, había sido Siamangi quien había usado la habilidad divina, Merrier Harboneering Venoms. Esta capacidad divina era una que el oso amarillo gigante de la finca submarina le había prohibido entrenar, aunque era bastante formidable cuando el practicante era débil. Una vez que el practicante se fortaleció, probablemente tendría que dedicar algún esfuerzo a purgar los venenos de su cuerpo. Pero, tenía que decir que esto era una habilidad divina extremadamente aterradora en este nivel. Cualquier persona que fue tocado inmediatamente sería envenenado y ver su poder drásticamente bajado. Tengo antivenenos aquí. Podrían ser capaces de suprimir. Nin era extremadamente frenético. Está bien. Estoy bien. Yu Wei se sentó allí, mirando a Nin. Ella sonrió, luego sacudió la cabeza suavemente. Cuando vio cómo se había vuelto loca, en realidad sentía una sensación de felicidad en su corazón. Nin, viendo la forma en que estaba su aprendiz de hermana mayor, no podía dejar de sentir dolor por ella, así como sentirse asustada. Olvidando todo lo demás, la tomó de inmediato en sus brazos. Yu Wei permitió que Nin la abrazara. Ella apoyó su cabeza en su cuello. Podía sentir la calidez del cuerpo de Nin, un calor casi hirviente que de hecho la asustaba. No quiero dudar más. Nin susurró suavemente en sus oídos, no quiero sentir ningún arrepentimiento. Sin arrepentimientos. Realmente tenía miedo, miedo de que estuvieras muerto. Si estuvieras muerto, ¿seguiría vacilando? Yu Wei extendió la mano también, aferrada a Nin, revelando una sonrisa en su rostro. Sus lágrimas comenzaron a caer. El vestíbulo principal del palacio Skylight. Lu Dongbin de repente golpeó su mesa, la fuerza del golpe haciendo que él vino inmortal enfrente de él para ser golpeado volando. Se puso en pie de un salto y luego apuntó hacia la parte del enorme diagrama Brickmon de las montañas y ríos donde Nin llevaba a Yu Wei. Él rugió con la risa, así es como debe ser. Eso es exactamente lo que debería ser.
¿Cuál es el punto de ser tan escurridizo e indeciso? Si se perdieron esta oportunidad, nunca tendrían la oportunidad de estar juntos otra vez por el resto de sus vidas. Tuvieron que aprovechar esta oportunidad. Si usted tiene los sentimientos correctos, entonces usted debe actuar en ellos. Has estado luchando en tantas batallas de vida y muerte juntos, ¿cómo no habéis entendido vuestros propios corazones? ¿Cómo pudiste haber vacilado tanto tiempo? Bajaja, pero ahora todo está mejor. En el último mes, finalmente se abrazan. 1. En chino, el original es literalmente ejecución de espada de un solo carácter. ¿El carácter para la letra 1 en chino es solo una línea horizontal? Libro 12, Destino Inmortal, capítulo 17, Nunca te heriré. El emperador decía, el soberano Ao, y los otros miraron fijamente mientras que Ludongbin golpeó su tabla tan difícilmente. Él envió el vino inmortal que volaba por todas partes. No podían evitar sentirse sin palabras. Ludongbin, usted es una de las figuras más impresionantemente famosos de los tres reinos. Innumerables escuelas ubicadas a lo largo de los 3000 mundos principales y los mundos trillones menores veneran todos ustedes como Patriarca Lu. ¿Es realmente apropiado que te sientes tan emocionado por un poco de romance entre un par de jóvenes compañeros de nivel Banxian? Esto es como mucho un lugar de entretenimiento, ¿por qué tienes que estar tan emocionada? Sin embargo, todos comprendieron que esto era precisamente el temperamento de Ludongbin. Le encantaba vagar por los reinos mortales, y absolutamente encantado de prestar atención a las historias de amor de figuras menores, así como jugar el papel de la luna Elder como un casamentero. La plaza de la Ciudadela Imperial. Los discípulos del Colegio Negro Blanco miraban el diagrama masivo en el aire, sintiéndose incomparablemente nervioso. Aprendiz hermano Hinin, rápido, rápido, sí, mátalos, muéstrelos. Munordson estaba incomparablemente agitado mientras miraba al explosivo salvaje Hinin dentro del diagrama. Rápido, rápido. El inmortal Fibecrase observó ansiosamente también, y al final, finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Afortunadamente, Xiamandi también era un adepto de Banxiang, aunque su Merrier Habroner en Ganams es poderosa, al confiar en algunas píldoras, sus efectos pueden ser suprimidos por un corto tiempo, al menos. ¿Qué hay? Nordson, el pequeño In, el perro de aguas bravas, el Immortal Fibecrase, el Adapto Vast Trevor, Nordmont Byway y los demás, de repente, lo miraron con ojos abultados. ¿Por qué? Hinin y Yu Wei en realidad estaban abrazando. Pero, Nordson empezó a tartamudear. Maestro, y la señorita Yu Wei, el pequeño In estaba completamente asombrado también. Nordmont Byway fue el primero en recuperarse. Rugiendo de risa, se golpeó el muslo. Mi hermano Hinin es realmente formidable. En el juicio Conclave of Immortal Destiny dentro del diagrama Brickmon de las montañas y ríos, él realmente va a regresar con una belleza en sus brazos. Correcto. El inmortal Fibecrase sacudió la cabeza varias veces, sintiéndose muy complacido. El Colegio Negro Blanco va a ser la charla del mundo desde hace algún tiempo. Ninelotus lo observó en silencio. Sentía como si el mundo entero se hubiera vuelto inmóvil. Después de todo terminó con aprendiz de hermana mayor. Es lo mejor. Yo soy yo mismo, él es el mismo. Solo, ¿debería esperar que los dos estarán juntos para siempre y para siempre ser dichosos, o debería esperar que se separen también? Ninelotus quería ofrecerle sus oraciones, pero mientras que la búsqueda en su propio corazón, ella encontró que en el interior su corazón, por alguna razón que ella no podía explicar, todavía sentía una esperanza extraña. Espero que Nin y Yu Wei se separen también. Ninelotus era una cultivadora inmortal que entendía su propio corazón, ella inmediatamente analizó y se dio cuenta de lo que estaba sintiendo. Ella se decía en voz baja, se dice que el juicio de las emociones es el juicio más difícil de superar, aunque ya he comprendido mi propio corazón, siempre que veo Hinin, las ondas siempre aparecen una vez más en el lago de mi corazón. Si deseo poder caminar más lejos en el camino del cultivo inmortal, entonces nunca más volveré a verlo. Será mejor para él. Será mejor para mí también. Ninelotus se decidió. Después de que concluyera este conclave de destino inmortal, regresaría al clan Donyan. A menos que existiera una necesidad absoluta, nunca volvería a encontrarse con Nin otra vez. El vecino Donyan Forefather miró de reojo a Ninelotus, sentado a su lado. Él vio la mirada en sus ojos. Una mirada de determinación. El antepasado Donyan sacudió suavemente la cabeza. No había deseado que las cosas entre Nin y Ninelotus acabaran así. Sin embargo, esta fue la decisión de Ninelotus, nacida de su corazón. Él no interferiría. Dentro del diagrama,
Yu Wei abrazaba fuertemente a Nin. Podía sentir el calor de su cuerpo y podía sentir una sensación de dicha que venía con ella. Había pasado mucho tiempo desde que había sentido este tipo de felicidad. Demasiado tiempo. Incluso en su vida pasada, cuando era niña, había conocido esta felicidad solo por un breve periodo de tiempo. Ahora, una vez más sintió esta sensación de felicidad y satisfacción. Esto causó que lágrimas incontrolables le salieran por la cara. Se movió ligeramente, abrazando a Nin aún más fuertemente hacia ella. En su mente, no podía evitar pensar en esa figura aterradora de sus recuerdos de su vida pasada, esa figura que hizo que su corazón se remballara de miedo. Yu Wei se mordió los labios, los mordió tan fuerte que la sangre apareció. En su corazón, se decía en voz baja, juro que incluso si eso significa que yo, Yu Wei, haré que mi alma se rompa. Nunca te haré daño. Nunca. Después de tomar una decisión, Yu Wei se relajó. Ahora que estaba mentalmente preparada para que su alma fuera destruida, el nudo en su corazón se había resuelto. Mi hombre, Yu Wei reveló una sonrisa en su rostro. Nin tenía a Yu Wei en sus brazos, olfateando la fragancia que provenía de su cuerpo. El plumaje de sus ropas alrededor de su cuello se frotó contra su rostro. Nin se sintió más tranquilo que antes. Había pasado mucho tiempo desde que se había sentido tan tranquilo. Podía sentir que el corazón de esta mujer antes que él estaba muy cerca de la suya. Era como si los dos fueran uno. Desde hoy en adelante, Nin susurró palabras suavemente en los oídos de Yu Wei, palabras que sonaban como una especie de promesa. Yu Wei, tú serás mi mujer. Y tú también serás mía, respondió Yu Wei suavemente. Los dos podían sentir el corazón del otro. ¿Estás dispuesto a morir por mí? Estoy dispuesto a morir por ti. En el futuro, caminaremos juntos por el camino inmortal, sin dejar o separarnos. Yu Wei. Nin lanzó Yu Wei, mirando la morena palidez oscura en su rostro. Dijo con preocupación, ¿has estado muy envenenado? Los venenos de hibernación de Merriad son muy únicos. Yu Wei sacudió suavemente la cabeza. Las píldoras que tengo solo bastan para suprimirlas temporalmente durante 2 o 4 horas. Para curar realmente el veneno, necesitaría una inmortal píldora incomparablemente valiosa que pudiera resolver innumerables venenos, o una píldora espiritual diseñada especialmente para disolver los venenos de esta capacidad divina. No hay manera de que pueda hacerlo desde dentro del mundo del diagrama. Tengo que irme. Nin apretó los dientes. Él y Yu Wei habían estado a punto de pasar el juicio, pero ahora tenía que partir. Si el veneno no se curaba, una vez que ya no se suprimiera, moriría. Suficiente. No seas infeliz. Yu Wei sonrió mientras miraba a Nin, satisfacción en sus ojos. Ganarte es mejor que ganar otro premio en el conclave. Aunque Nin quería seguir estando junto con Yu Wei, inmediatamente dijo, date prisa y cura tu veneno. No será tan fácil de curar, así que no te olvides. Esta es la capital imperial del Gran Xia, y hay un sinnúmero de expertos reunidos en el exterior. No será demasiado difícil. Yu Wei asintió. Toma mis talismanes. Vos. Al instante, un gran número de talismanes apareció en el suelo. Yu Wei miró a Nin. Retumbar. Una ondulación invisible de poder descendió, teleportando a Yu Wei lejos. Nin recogió los talismanes. En realidad, el número de talismanes que había adquirido después de matar a Xiamangi y Adept Snofri fue más que suficiente para permitir que él y Yu Wei pasaran el juicio. Pero ella había sido envenenada por la Merrier Havroner en Dunhams, ella tuvo que irse y curarla. Silbido. Nin dio un paso adelante, luego desapareció como una raya de luz. Dentro de la sala principal del Skylight Palace. Los 9 Pure Young True Immortals estaban mirando el diagrama. Esta chica Yu Wei está saliendo. Xiamang, que la teletransporten por aquí, dijo Lu Dongbin inmediatamente. El emperador Xia, sentado en su trono imperial, simplemente sonrió, Boos. Una mujer vestida de negro, cuya piel era tan lustrosa como el jade blanco y que medía aproximadamente 1,7 metros por las medidas de la Tierra, apareció de repente en el vestíbulo principal del Palacio Skylight, justo al lado de los 9 Pure Young True Immortals. Yu Wei se quedó mirando a su alrededor, de inmediato empujó a la cabeza. El emperador Xia estaba sentado en lo alto de su trono. Los otros Pure Young True Immortals que estaban sentados con él no habían suprimido sus auras, y tan naturalmente sus auras repodaron, causando terror absoluto en Yu Wei. Había visto a Celestial Immortals en su vida pasada, y no solo uno,
estas figuras antes de ella le dieron el sense de tremendo poder. No eran absolutamente inmortales celestiales. Yu Wei miró hacia atrás y vio a casi 1000 inmortales celestiales. Sus auras eran igualmente impactantes. Yu Wei, discípula del Colegio Negro Blanco, se prosterna ante usted, Su Majestad Imperial. Yu Wei cayó de rodillas inmediatamente con un tremendo respeto. Es muy inteligente. El emperador Xia se rió y la alabó. Surgir. Lu Dongbin estaba mirando fijamente a Yu Wei con interés. En realidad, los otros 8 Kyoryang True Immortals presentes más bien miraron hacia abajo en Yu Wei, no era más que una reencarnada inmortal. El único intrigado por ella era Lu Dongbin. Chica. Lu Dongbin le arrojó una calabaza de vino, enviándola volando hacia Yu Wei. Yu Wei la cogió de inmediato, sus ojos llenos de perplejidad. Bebe, Lu Dongbin instruido. Yu Wei miró fijamente la calabaza de vino en sus manos. Aunque estaba inquieta y nerviosa, sabía que no había manera de negarse. Inmediatamente levantó la calabaza de vino y la tragó todo. La visión de ella alzando su cuello y bebiendo el vino era extremadamente bonita, sin embargo, su cuello y su cara eran un poco negros. Poco a poco, sin embargo, el color de su cuello y su rostro empezaron a cambiar, comenzando a palidecer. Momentos después, Yu Wei se había transformado de una chica de piel gris a una chica de piel blanca. Mi veneno. Yu Wei estaba muy sorprendido. El veneno en su cuerpo no era un veneno ordinario, pero solo por beber un poco de vino, ¿se había disuelto? Niña, este néctar inmortal que bebiste no era un vino ordinario. Proviene del escondite privado del emperador Xia y rara vez lo saca. Por lo general, ni siquiera Celestial Immortals tendrá la oportunidad de beberlo. Esto fue preparado especialmente por el emperador de Xia para Lu Dongbin. El anciano inmortal de los Northlands chorló como él habló. Yu Wei inmediatamente se arrodilló en gratitud. No hay necesidad. Era solo una calabaza de vino. Lu Dongbin parecía bastante indiferente. Está bien, puedes irte ahora. Ir. Yu Wei se quedó mirando el vasto palacio Skylight. Detrás de aquí había casi 1000 inmortales celestiales que se dividieron en 2 líneas que se extendieron lejos en la distancia. Yu Wei en realidad no sabía a dónde ir por ahora. Ve a sentarte al lado del rey Yan, ordenó el emperador Xia. Sí. Solo ahora Yu Wei se sentía un poco relajado. Cuando había escaneado la habitación antes, vio a Yu Qizhue sentado detrás del rey Yan. Yu Wei, con sus pensamientos confundidos, caminó delante del rey Yan y luego se sentó detrás de él, cerca de Yu Qizhue. Todos los inmortales celestiales presentes miraban fijamente a la doncella vestida de negro. Todos ellos habían presenciado personalmente que Lu Dongbin le regalara una calabaza de vino. Todos los inmortales celestiales presentes conocían al legendario Lu Dongbin, pero casi ninguno de ellos había hablado con él antes. ¿Quién es esta niña? En realidad, fue capaz de conversar con el patriarca Lu. Ninguna pista, debería ser del Colegio Negro Blanco, que Jinin es del Colegio Negro Blanco. Los celestes inmortales estaban conversando entre ellos acerca de esto. Yu Wei estaba sentado detrás del rey Yan, junto a Yu Qizhue. Yu Wei, eres tan increíble. Qizhue le envió un emocionado mensaje mental. En realidad, usted pudo conversar con el patriarca Lu. Ni siquiera mi abuelo ha hablado con el patriarca Lu antes. Sí, Yu Wei todavía estaba en un estado aturdido. Había oído hablar de Lu Dongbin incluso en su vida pasada. Fue uno de los expertos más famosos de los 3 reinos. Derecha. ¿Usted y Jinin se han elegido el uno al otro para ser socios de la vida? Los ojos de la princesa Qizhue brillaban intensamente. Como primo de Nin, naturalmente prestó una gran atención a esto. La cara de Yu Wei se volvió instantáneamente un poco roja y tímida, pero ella asintió con la cabeza y le devolvió la voz, correcto. Sin embargo, en su corazón, Yu Wei se sentía un poco nerviosa. Esto era porque el mundo exterior había bastante largo con rumores que la princesa Qizhue gustó a Jinin mucho. Se decía que era la princesa Qizhue quien había llevado a Jinin a la finca del rey Yan cuando acababa de llegar a la capital imperial y que era por ella que el rey Yan lo trataba tan amablemente. No era más que un genio. Piensa en quién era el rey Yan. Si no fuera por la princesa Qizhue, ¿cómo podría haber enviado a sus Golden Imperials a proteger a Jinin? Todo el mundo creía que la princesa Qizhue debe haber caído por Jinin. Incluso muchos miembros del Colegio Negro Blanco creyeron esto, y esta era la suposición de Yu Wei también. ¿La princesa Qizhue realmente se ha enamorado de Jinin también? ¿Va a enfadarse conmigo? Yu Wei estaba preocupada. Maravilloso.
La princesa Siyue estaba absolutamente encantada y emocionada. Yu Wei, es necesario tener buen cuidado de Jinin. Lo ideal sería que tuvieras inmediatamente a sus bebés. Libro 12, El destino inmortal, capítulo 18, El fin del año dentro del mundo del diagrama Brickmon de las montañas y ríos. El resplandor nebuloso de la luna brilló sobre la tierra. Al lado de un río, Nin estaba sentado en la posición de loto, una simple formación desconcertante había sido establecida hace mucho tiempo. Barra oblicua. Rayas de luz de espada de seda aullaban por la región. La luz de la espada se entrecruzaba por todas partes con un poder asombroso. Nin había comprendido la séptima posición de la ejecución horizontal de espada. Como resultado, había alcanzado el nivel de la luz de la espada de seda. También se había reunido finalmente con Yu Wei, y como resultado estaba en muy buen humor. Su corazón Dao era incomparablemente puro y comprendido, y su corazón estaba en calma y en paz, sin que un rastro de rabia u odio envenenara su alma. Hablando en general, después de hacer un avance, uno tendría que estabilizar sus fundamentos. Nin estaba haciendo esto ahora mismo, concentrando su corazón en el Dao de la espada. Naturalmente, un hilo de iluminación tras otro llenaba su corazón. Dentro del corazón, cada persona tiene sus propios deseos, sus propias obsesiones. Cuanto más fuerte es la obsesión, más aguda es la espada. Lo que pido, es ser despreocupado y desenfrenado. Nin habló estas palabras silenciosamente para sí mismo. ¿Qué significaba ser despreocupado y sin restricciones? Significaba ser capaz de proteger a aquellos que amabas. Significaba estar libre de las amenazas de los demás. Significaba tener tu destino en tus propias manos. Este es mi Dao de la espada. Todos los que se oponen a mi Dao serán sacrificados. Los ojos de Nin brillaron como un relámpago. Voz. La luz de la espada volaba por todas partes de una manera invencible y dominante. La intención de la espada contenida en ella era tan poderosa, que había alcanzado una altura que Nin nunca había alcanzado antes. Cada espada inmortal tenía su propio corazón de espada. Había malvados espadones inmortales, arrogantes y solitarios espadas inmortales, espada despreocupada y sin restricciones, y todos continuaron avanzando de acuerdo con sus propios corazones de espada. Si tuviesen que vacilar, desconcertarse, confundirse, entonces sus intentos de espada se debilitarían. Sus intentos de espada ya no serían puros, y el poder de su espada caería constantemente. La de Immortal Northwalker desea ser alegre. Mejor vivir con alegría durante un día, que vivir un siglo mientras está sofocado. Mi, sin embargo, desea ser despreocupado y desenfrenado. Estar alegre es solo una parte de ser despreocupado y sin restricciones. Ser despreocupado y sin restricciones es superar los límites de los tres reinos, poseer un poder invencible. Solo entonces se puede hacer lo que uno quiera. Nin entendió la diferencia entre él y el Immortal Northwalker. Inmortal Northwalker era un inmortal suelto, se garantizó que eventualmente perecería bajo las cada vez más poderosas 3 calamidades y 9 tribulaciones. Así, el arte de la espada de Immortal Northwalker fue una especie de salvajismo que vino después de que una persona supiera que iba a morir. No importa quién se opusiera a él mataría, mataría, mataría. Exterminaría todas las injusticias, exterminaría a todos los que merecen matar. Todo lo que pedía era alegrarse. A él no le importaba lo poderoso que era su respaldo, él todavía te mataría. Pero en realidad, precisamente porque sabía que iba a morir, la inmortal Northwalker era excesivamente salvaje. Cuando uno iba demasiado lejos en un extremo, el arte de una espada en realidad disminuiría en poder. Nin había comprendido profundos misterios del Dao de la espada a través de la espada de los 3 pies, pero su intención de espada era solo suya. Se formó en una que pertenecía a sí mismo y solo a sí mismo. En verdad, Immortal Northwalker entendió esta cuestión también. Esta era la razón por la cual cuando cada vez que la espada de los 3 pies era transmitida a un heredero, el heredero formaría una espada de 3 pies. Nin manejó las espadas Dark North en sus manos. Tenía la sensación de ser uno con la espada mientras avanzaba a través del mundo del diagrama Brickmon de las montañas y los ríos. ¿Alguien que viaja solo? Vámonos. Envuélvelo. Al instante, 3 figuras salieron aullando por el aire. Uno de ellos ejecutó un arte secreto, y un grupo denso de cuervos voló hacia afuera, rápidamente y completamente rodeando Nin. Nin, en realidad, solo sonrió. Silbido. Nin se movió repentinamente.
Todo su cuerpo crepitaba con un rayo y avanzaba con la velocidad de un rock y la imprevisibilidad de un fantasma, constantemente lanzándose y parpadeando. Su luz de espada volaba por el aire, como finas hebras de seda. Incontables cuervos fueron cortados instantáneamente, transformándose en un tesoro mágico de punta tras otra. Y entonces, como un fantasma completamente impredecible, se movió para atacar a esos tres. ¿Quién es este? Es demasiado rápido. Cuidadoso, Arr. Aunque Nin no había usado la o, habiendo ejecutado solamente el y la, basándose simplemente en estas dos habilidades divinas, él fue capaz de explotar con suficiente velocidad y poder para lidiar con ellos. No estaba tratando de aplastar por completo a estas personas, él los estaba utilizando para entrenar y refinar su arte de la espada. La luz de la espada brillaba por todas partes, golpeando a los tres en lugares totalmente desagradables. Todo lo que podían hacer era usar todo su poder para intentar mantenerse con vida cuando comenzaron a huir. Es demasiado rápido y sus artes de espada son demasiado formidables. Y es un refinador del cuerpo Fiend-God, pero ni siquiera ha usado la, me niego a creer que ni siquiera sabe esa habilidad divina. Nin continuó caminando hacia adelante. En este último mes dentro del diagrama, extendió su sentido divino con abandono mientras buscaba oponentes, participando en una batalla tras otra. Contra los refinadores Ki más débiles, él no usaría la. Contra enemigos más duros, él confiaría en. Contra un grupo de enemigos más duros, él usaría todo su poder, así como la. En resumen, Nin era rápido, tenía una espada salvaje y era tremendamente fuerte, él vagó el diagrama como él quiso. No le importaba cuántas personas unieran sus fuerzas contra él, mataría a todos mientras seguía andando. Después de todo, ya todo el mundo estaba en un pequeño pelotón. Si las cosas eran como si hubieran vuelto al principio, con la posibilidad de que cientos de personas unieran fuerzas contra él, Nin no se habría atrevido a ser tan atrevido. Pero ahora mismo, había muy pocos todavía vivos. Dicho esto, los sobrevivientes eran todos verdaderos monstruos. Nin los usó para templar sus artes de la espada era un arma de batalla, y en la batalla sus artes de la espada se elevaban en el poder con gran velocidad. Nin fusionó tanto el Dao Pad de Rangwater como su Dao Pad del infierno en su Dao de la espada, era difícil cuando necesitaba ser duro y suave cuando debía ser suave. Ahora era mucho más poderoso que cuando mató a Xiamangi y Edept Snofli. La gente en la plaza de la Ciudadela Imperial suspiró repetidamente con incomparable asombro. Solo 200 individuos fueron dejados en el diagrama y cada uno de ellos eran monstruos sin igual, pero todavía había algunos que brillaban con un esplendor particular. Uno de ellos fue Jining. Las artes de la espada Jinin están mejorando a un ritmo simplemente asombroso. Es mucho más poderoso de lo que era cuando entró por primera vez en el diagrama. Ahora, en todo el mundo del diagrama, debe ser uno de los más poderosos. Como yo lo veo, Jinin puede convertirse en el número uno en este conclave de destino inmortal. Solo entrenó durante 30 años, ¿cómo puede ser tan poderoso? Monstruo, qué monstruo. Este Jinin nació para ser una espada inmortal. Después de solo 30 años, ya ha alcanzado tal nivel, he entrenado durante 30.000 años, pero soy inferior a él. ¡Qué desperdicio de mi vida! En todo el conclave, en lo que respecta a las artes de la espada Jinin es definitivamente el número uno. Los individuos que habían venido de las 3.600 comandancias y 4 mares estaban charlando entre sí. No había ninguna duda de que de los 100.000 más que habían entrado en este cónclave, Nin era el número uno de la espada inmortal. Después de todo, los pocos que estaban en su nivel, como Xiamang Sisan, el Adapto Nandas, el Adapto Blackstone y el Sloppy Daoist no eran inmortales de la espada. Los inmortales eran extremadamente expertos en atacar, y tan naturalmente había muchos que creyeron que Nin se haría el número uno en este torneo. El vestíbulo principal del Palacio Skylight. El patriarca Arcanum parecía tener un gusto bastante desagradable en la boca. Aunque era cierto que el clan Young Flame tenía el muy poderoso Young Flame-san, que era comparable a Xiamang Sisan, en el mundo del diagrama, Young Flame-san no era tan brillante ni tan llamativo como Jinin. Este Jinin, el patriarca Arcanum rechinó los dientes. Cuanto más talentoso es un monstruo, más necesita ser erradicado. HMPH. Te dejaré actuar con presunción por ahora. Usted no es nada más que un genio en un cónclave. Hay un cónclave cada 3 siglos. Ni siquiera puedo contar cuántas veces ha pasado un conclave, pero ¿cuántos de los ganadores terminan siendo celestiales inmortales? El patriarca Arcanum reflexionó silenciosamente para sí mismo, si no puedes convertirte en un celestial inmortal,
al final tú nunca podrás salir a la gran etapa. El emperador de Xia se preocupa profundamente por este cónclave, y un buen número de Pure Yang verdaderos inmortales también están observando. Sin embargo, no están haciendo nada más que observar. Después de todo, considere lo exaltado que un estado de verdaderos inmortales tiene. Son expertos de los 3 reinos que definitivamente no elegirán a los aprendices casualmente. No deberían decidir aceptar a Jinin como discípulo, ¿verdad? Mientras los verdaderos inmortales no lo tomen como aprendiz, una vez que llegue la oportunidad, definitivamente lo exterminaré. El patriarca arcano sintió un intenso deseo de matar. Realmente había sentido amor por Yang Fleming y realmente quería vengarle. Además, la disputa entre el clan de Yang Flame y Nin era ahora enorme. Después de todo, el clan Yang Flame había enviado incluso a Deathsborn para asesinarlo. Si Jinin verdaderamente extendió sus alas un día, ¿cómo no podía desear tomar venganza? Dado el talento monstruoso que había mostrado en este cónclave, ¿cómo podía permitirse que Jinin continuara creciendo así? Tenía que ser erradicado. Pero por supuesto, si un puro Yang verdadero inmortal realmente aceptó a Jinin como su discípulo, entonces el patriarca Arcanum no tendría más remedio que tragarse esta fruta amarga. En términos generales, el número de discípulos aceptados por un verdadero inmortal puro puede ser contado en una mano. Definitivamente no aceptarán casualmente nuevos aprendices. El patriarca Arcanum esperaba en silencio que ninguno de los verdaderos inmortales llegaría de repente y se enfrentaría a Jinin como un discípulo. Si eso sucediera, estaría realmente estupefacto. Nin se sentó en la posición de loto encima del pico de la montaña. Repentinamente. El año ha terminado. Los 80 concursantes con el mayor número de talismanes han pasado con éxito el juicio del diagrama Brickmon de las montañas y los ríos. La voz del emperador del Gran Xia repentinamente resonó en las mentes de cada persona presente dentro del diagrama. Con él, se oía un sonido retumbante. Rayos de luz dorada salieron a rodear a Jinin, Xiamang Xisan, el adepto Ninediats, el Daoísta Slappy y el resto de los 80. Algunos estaban sentados en posición de loto, otros caminaban y otros dormían. En resumen, todos sus cuerpos estaban rodeados de luz dorada. Claramente, la luz estaba destinada a permitir que la gente en el mundo exterior pudiera ver claramente quiénes eran los 80. Suiz. Los 80 fueron inmediatamente teletransportados fuera del mundo del diagrama. Los 159 de ustedes que permanecen deben participar en la batalla final. Solo a 16 de ustedes se les permite permanecer vivos dentro del mundo del diagrama. La voz del emperador del Gran Xia resonó en cada una de sus mentes, y luego todos los 159 de ellos fueron teletransportados a un pastizal extenso y espacioso. Una gran formación de sellos apareció en la pradera, que abarcaba 100 kilómetros. Todos los 159 de ellos fueron bloqueados dentro de la formación de sellado. Todos miraron hacia sus compañeros concursantes. Empezar a matar, resonó la voz del emperador del Gran Xia. Al instante, los 159 competidores dentro de la gran formación de sellos comenzaron una lucha final, enloquecida, entre sí. Esta era una región muy pequeña de apenas 100 kilómetros, a personas como ellos, que podían moverse 100 kilómetros con un solo movimiento, y con tantos de ellos presentes, la batalla aquí fue excepcionalmente feroz y miserable. Muchas personas se vieron obligadas a lanzar voluntariamente nuestros talismanes y renunciar. Las nubes delante del pasillo principal del Palacio del Tragaluz. Jinin y el resto de los 80 aparecieron en la cima de la nube. Se miraron el uno al otro. Nin rápidamente vio bastantes rostros familiares: Xiamang Xisan, Kan Wu-Hyu, adepto de Blackstone. Señor aprendiz de hermano. Nin vio el Daoísta Slappy también. El joven aprendiz de hermano Jinin. El taoísmo descuidado también sonrió. Los 80 de ustedes, todos se ponen de pie. Un asistente que llevaba una corona les habló fríamente: los otros 16 aparecerán en breve, momento en el que los 96 de ustedes me acompañarán para ir a presentarle sus respetos a su majestad imperial, el emperador. Esta vez, algunos puros Yang verdaderos inmortales de los 3 reinos también han llegado a ver. Todos ustedes necesitan saber cuáles son las reglas, no importa que, usted no puede ofender o molestar a uno de los verdaderos inmortales. El coronado tenía un rostro pálido y sin barba. Tenía un aura insidiosamente fría, y ni los demás podían distinguir por las ondulaciones invisibles del poder que irradiaba el hombre que esta persona era probablemente un inmortal celestial. Esto hizo que ni los demás a todos secretamente suspiro de asombro. Era posible que ninguno de los más de 100.000 competidores se convirtiera en un inmortal celestial,
pero este asistente era uno. Esto causó que Nin y los demás sintieran una presión invisible empujándolos hacia abajo. Libro 12, Destino Inmortal, capítulo 19, el conclave de los premios del destino inmortal. Después de un largo periodo de tiempo, otras 16 figuras aparecieron sobre las nubes. La mayoría de estos 16 parecían estar en muy mal estado, y la mayoría de ellos estaban gravemente heridos. Todo el mundo está presente. El asistente coronado agitó su brazo, y al instante una llovizna de color arcoíris descendió del cielo a Nin y el resto de los 96. Las gotas de lluvia del arco iris se fusionaron rápidamente en sus cuerpos, y los heridos muy fuertes vieron sus lesiones reparadas inmediatamente, dejándolas en condiciones perfectas. Incluso aquellos que habían agotado gran parte de su poder divino y ki elemental debido a haber luchado durante un largo periodo de tiempo vieron su energía reponer. Esto hizo que Nin y los demás se sintieran aturdidos. Recuerda. El vestíbulo principal del Skylight Palace cuenta actualmente con casi 1000 inmortales celestiales, Su Majestad Imperial el Emperador y los puros Yang verdaderos inmortales que se han reunido desde varios lugares a través de los 3 reinos. Usted absolutamente no debe ser descuidado. Si usted enoja a un verdadero inmortal que toma su vida en el lugar, no diga que yo no le advertí. El asistente coronado barrió su mirada más allá de los 96, deteniéndose ligeramente mientras miraba al Daoista Slappy, a quien realmente reveló una indirecta de una sonrisa hacia. Obedece mis órdenes. Vamos a mudarnos, ordenó el coronado. Dirigió el camino hacia adelante. Nin y los otros 96 siguieron por detrás, caminando a través de las nubes. Rápidamente llegaron a un amplio y espacioso vestíbulo del palacio. El vestíbulo principal del Skylight Palace no tenía techo. Por encima de ella estaba el infinitamente vasto firmamento. Tantos inmortales celestiales. Nin vio inmediatamente las 2 hileras de inmortales celestiales. Se extendían hasta las partes más profundas de la sala principal, realmente había casi 1000. En Stillwater Commandery, ni siquiera había un solo celestial patriarca inmortal, pero hoy he visto a tantos. Me imagino que todo el gran imperio Xia debe tener varios miles de inmortales celestiales. No es de extrañar que se diga que el emperador de un mundo importante es capaz de sentarse y hablar con el emperador celestial como iguales. Nin podía sentir las ondulaciones del poder que venían de él. Las ondulaciones que emanaban de un inmortal celestial, aun cuando no estaban activamente desgastando su poder, era todavía suficiente para hacer que un adepto de Ban Xian como Nin sintiera una tremenda presión. HMPH. El patriarca Arcanum estaba sentado allí. Al ver a Nin pasar junto a él, sus largos y estrechos ojos destellaron con un toque de frialdad. Dejó escapar un resoplido frío, sin disimular su hostilidad hacia Nin. El alto funcionario envió un mensaje mental a Nin y a los demás, que inmediatamente se detuvieron. Justo delante de ellos, no muy lejos, estaban los 8 Pure Yang True Immortals y el emperador del Gran Xia. Nin y los demás podían decir que las auras que emanaban de esas 8 figuras al lado del emperador del Gran Xia eran simplemente demasiado aterradoras. Además, las tablas y el néctar inmortal colocados delante de ellos eran completamente diferentes de los dados a los inmortales celestiales. Podrían decir inmediatamente quiénes eran esos 8. Son todos los verdaderos inmortales de Pure Yang. Nin y el resto de los 96 se sentían como si estuvieran mirando hacia arriba a cifras insondablemente exaltadas. Todos ustedes, arrodillarse, envió mentalmente el atesorado coronado. Vos. Nin y el resto de los 96 cayeron de rodillas, gritando al mismo tiempo, te postramos ante ti, Majestad Imperial. El emperador del Gran Xia miró hacia abajo hacia ellos, y su mirada junto con las miradas de los 8 puros Yang verdaderos inmortales aterrizó todo sobre el taoísta Slappy. A estos 9 Pure Yang verdaderos inmortales, la única persona digna de ellos que prestaban seriamente la atención era el taoísta daoísta. Esto fue porque él era el discípulo del gran emperador Xuanwu. ¿Y los demás? Los 9 no los tenían en gran estima. La única razón por la que pagaron incluso un poco de atención a ellos fue porque los 3 reinos estaban entrando en tiempos turbulentos. Durante uno de los conclaves normales del destino inmortal, ni siquiera se molestaron en venir a asistir y ver, ni el emperador del Gran Xia vendría a oficiar. El oficiante registraría las escenas más emocionantes de las batallas a través de una técnica de Skrier y lo entregaría a algunas de las figuras principales de los 3 reinos. En ocasiones, alguien podría tener suerte y acabar convirtiéndose en un aprendiz para uno de esos verdaderos inmortales. Sería impresionante que incluso 3 o 4 de estos 96 se convirtieran en inmortales celestiales. En cuanto a Pure Young True Immortals,
Si un verdadero experto de los tres reinos realmente saliera de este cónclave, probablemente será este discípulo del gran emperador Xuanwu. Esto era lo que pensaba el anciano inmortal de los Northlands y los demás. Esto era lo que incluso Lu Dongbin creía también, para dos Georgian True Immortals emerger de un grupo de 96. Eso era demasiado poco realista. Levántate, ordenó el gran emperador Xia. Nin y los otros 96 surgieron, actuando cada uno con decoro completo. El gran emperador Xia los miró, luego dijo con calma, todos ustedes han pasado el juicio del diagrama Brickmont de las montañas y ríos. Por lo tanto, ha pasado el proceso de clasificación preliminar. A partir de hoy, haré arreglos para que los 96 de ustedes se involucren en duelos entre sí. Los perdedores serán eliminados, mientras que los ganadores permanecerán. Los 96 de ustedes se embarcarán en una ronda de duelos. Después de la primera ronda, 48 permanecerán. Todos los 48 de ustedes recibirán cada uno un objeto mágico de rango inmortal. La voz del gran emperador Xia resonó por toda la sala principal. ¡Vos! Todo el mundo estaba atónito. Incluso los casi 1000 inmortales celestiales quedaron atónitos. ¿Todos los 48 recibirían un tesoro mágico inmortal? En el pasado, solo las 3 primeras figuras del cónclave recibirían tal tesoro. Esto era más de 10 veces más extravagante que el pasado, representaba 48 tesoros clasificados por el inmortal. Los 48 pasarán por 2 rondas de duelos de eliminación, resultando en 12 restantes, estos 12 recibirán cada uno 5 millones de kilos de esencia elemental licuada. El emperador del Gran Xia dijo con calma. Silencio absoluto. Los celestiales inmortales fueron todos sorprendidos, y Nin y el resto de los 96 estaban todos aturdidos. Sus ojos se tornaron rojos de deseo. Incluso Nin, a pesar de su enorme riqueza, sintió una oleada de deseo. 5 millones de kilogramos, incluso si Nin vendiera todos los tesoros de Yangtze y todo lo que había adquirido de la herencia inmortal de Vitechiver, todavía sería mucho menos de 5 millones de kilogramos. 5 millones de kilogramos eran una suma que haría que incluso muchos inmortales celestiales se volvieran de ojos rojos con envidia. Solo el gran emperador Xia podía permitirse ser tan generoso. ¿Por qué su majestad imperial es tan generosa? ¿5 millones de kilos para cada persona? 12 personas, ¿cuántos kilogramos es eso? Su majestad imperial nunca ha sido tan generosa al otorgar regalos a nosotros. Los inmortales celestiales estaban sin palabras. El gran emperador Xia, todavía hablando de una manera muy tranquila, continuó, los 12 participarán en otra serie de duelos, resultando en 6 restantes, estos 6 lucharán hasta que solo queden 3. Los 3 ganadores finales, se les permitirá entrar en la bóveda del tesoro imperial de mi dinastía Gran Xia y elegir cualquier habilidad divina o arte secreto de su elección. Elegir. Nin y los demás se volvieron locos de deseo. El conocimiento acumulado de un mundo entero superó ampliamente el repositorio Dao del Colegio Negro Blanco por innumerables veces. Las técnicas que poseían las ramas locales de la Guardia de la Rain Dragon ya eran suficientes para que Nin se volviera de ojos rojos con deseo, para no decir nada de la sede principal de la Guardia Rain Dragon. ¿Y la bóveda del tesoro imperial de la gran dinastía Xia? Sin duda, tenía incluso más que el principal jefe de la Guardia Rain Dragon. ¿Cómo se les puede permitir elegir? Las habilidades divinas y las artes secretas son el fundamento de una poderosa tribu. Incluso el rey Yan y los otros reyes quedaron completamente aturdidos. Esa bóveda es la base de nuestro clan Xiamang. ¿Cómo se les puede permitir elegir de él como les ven? Ellos definitivamente elegir las técnicas más fuertes. ¿Cómo pueden las más poderosas habilidades divinas y las artes secretas que poseemos ser diseminadas a los forasteros? Sin embargo, el líder del clan Xiamang, el emperador del Gran Xia, tenía autoridad y poder incuestionables. Además, por las órdenes de mi venerable maestro, el gran emperador Xia habló en una voz muy solemne. Todos los puros Yan verdaderos inmortales a su lado, sea Bodhisattva Mahastamaprapta, Lu Dongbin o el anciano inmortal de los Northlands, todos sentían sus corazones apretarse. Entre los últimos 3 vencedores, mi venerable maestro escogerá a una persona para convertirse en su propio discípulo honorario. Después de que esa persona se rompa para convertirse en un celestial inmortal, dicha persona se convertirá en el discípulo personal de mi venerable maestro. La voz del gran emperador Xia resonó claramente, resonando en todo el salón principal. Todos los inmortales celestiales dentro de la sala principal cayeron completamente en silencio. Incluso los verdaderos inmortales de los puros Yang se habían quedado en silencio.
Los 8 Pure Young True Immortals estaban en estado de shock, no tenían idea de que esto iba a suceder. ¡Qué audacia y espíritu! Daofater Crimson Bright es en verdad audaz y enérgico, él va a aceptar a un discípulo de este cónclave. Lu Dongbin suspiró mentalmente para sí mismo. Todavía, tiene sentido. Entre las decenas de grandes mundos bajo el mando de Daofater Crimson Bright, el mundo del Grand Sea es el número 1 en términos de suerte y karma. Los 3 reinos están en un estado de agitación y enfrentan corrientes turbulentas. Solo han pasado unas pocas décadas desde el colapso de los 6 caminos de la reencarnación. Es cierto que uno de los futuros héroes de los 3 reinos surgirá en el primer conclave del destino inmortal que se celebrará aquí después del colapso. Vale la pena asumir un nuevo discípulo. ¿Uno de ellos se convertirá en el discípulo de Daofater Crimson Bright? El Bodhisattva Mahastamaprapta y los demás miraron al grupo de Nin. Claramente, el gran emperador Xuanbu ha tomado una fantasía a esa grasa de aspecto descuidado, e incluso le ha enseñado su habilidad divina de gran tortuga negra. No hay manera de que Daofater Crimson Bright se deshonrara tratando de robarlo. Entonces de los otros 95, ¿cuál será el discípulo de Daofater Crimson Bright? Todos estaban ahora adivinando, ¿el discípulo de Daofater Crimson Bright? Los ojos de los casi 1000 inmortales celestiales de abajo se pusieron rojos. Eran los inmortales celestiales del mundo del Gran Xia, por lo tanto, todos estaban naturalmente bajo el mando de Daofater Crimson Bright. Daofater Crimson Bright tenía un estatus exaltado muy por encima del suyo, él era una energía importante de los 3 reinos que comandaron decenas de mundos importantes. Los inmortales celestiales bajo su mando eran tan numerosos como las nubes. Casi todos estos inmortales celestiales eran sus discípulos honorarios, pero la mayoría de ellos ni siquiera habían dicho una sola palabra a Daofater Crimson Bright. Ellos soñaron con convertirse en un discípulo personal de Daofater Crimson Bright, pero por desgracia, no tenían ninguna oportunidad. De hecho, ni uno solo de estos cerca de 1000 inmortales celestiales era un discípulo personal de Daofater Crimson Bright. Ninguno de nosotros se convertirá en un discípulo personal de Daofater Crimson Bright, pero uno de ellos se convertirá en el discípulo personal del Daofater. Que Daostaslapi es el discípulo personal del gran emperador Xuanbu, como para los otros 6, uno de ellos se convertirá en el discípulo personal de Daofater Crimson Bright. Esto es realmente demasiado loco. Los inmortales celestiales presentes tuvieron dificultades para aceptar esto. Un Daofater. Alguien que era capaz de controlar un Dao celestial. Los discípulos personales que asumían eran innatamente dotados de asombroso potencial y capacidad de comprensión, después de gastar suficiente esfuerzo y pagar lo suficiente de un precio, que en general, todos se convierten en celestial inmortales. Por eso, aunque los personajes de Daofater Crimson Bright y el gran emperador Xuanbu tomaron nominalmente a los débiles discípulos Ban Xian como meros discípulos honorarios, en el futuro se garantizó que se convertirían en discípulos personales. Los 8 Pure Young True Immortals se sorprendieron, y los casi 1000 inmortales celestiales se llenaron de incredulidad y envidia. En cuanto a Nin y los demás, estaban completamente aturdidos tonto. La mayoría de ellos ni siquiera sabían quién era el amo del emperador del Gran Xia. Pero como el emperador del Gran Xia era el emperador de este mundo mayor, alguien capaz de casualmente lanzando docenas de tesoros mágicos inmortales, qué formidable era su amo. El gran emperador Xia era alguien que podía hablar con el emperador celestial de la corte celestial como iguales. Entonces su amo. Los 96 podían adivinar la respuesta y estaban naturalmente aturdidos y llenos de deseo salvaje. ¿Era esto como el maná de los cielos? El lugar en el que te enfrentarás en tus duelos estará en lo alto de las nubes que hay fuera del palacio. El emperador del Gran Xia señaló las lejanas nubes que había fuera del vestíbulo. Vos. Al instante, una gran barrera de sellado que tenía 10 kilómetros de tamaño apareció encima de la nube. Usted batallará allí, dentro de la gran formación de sellos. Cuando un lado muere o admite la derrota, entonces la batalla concluirá. La primera batalla será Kangwu Hyu del clan Kangwu contra Dragon Match de la Merriam Beast School. El gran emperador Xia continuó, los otros pueden descansar a un lado. Jinin, pequeño Slappy, ven aquí. Nin oyó inmediatamente a alguien llamar. Volviendo la cabeza, vio que era el rey Yan. Detrás del rey Yan estaba su primo, Yu Chiziyue, junto con Yu Wei. Nin inmediatamente se acercó. En cuanto al taoísmo Slappy, al ver esto él inmediatamente lo siguió, todos eran del colegio negro-blanco, después de todo. Los otros que tenían patriarcas celestiales inmortales de sus diversas escuelas o clanes presentes todos fueron a los lados de aquellos inmortales celestiales.
En cuanto a aquellos que no tenían ningún inmortal celestial detrás de ellos, mientras hubiera incluso una indirecta de una relación con ellos, un inmortal celestial los llamaría San, niño. Los ojos largos y inclinados del patriarca Arcanum estaban llenos de salvajismo. Envió mentalmente, esta es una oportunidad que raramente viene una vez en incluso 10.000 reencarnaciones. Usted absolutamente debe utilizar todo su poder para luchar en los tres primeros. Si puedes convertirte en el discípulo de Father Crimson Bright, entonces habrás hecho más por nuestro clan Young Flame que cualquier otro en toda nuestra historia. Incluso los patriarcas celestiales inmortales de nuestro mandato de Young Flame obedecerán a su orden. Young Flame John no podía dejar de enviar mentalmente, ¿quién es Father Crimson Bright? El maestro de su majestad imperial, explicó el patriarca Arcanum, él es una de las verdaderas grandes potencias de los tres reinos, alguien que pueda determinar si nuestro clan Young Flame florecerá o decadirá con una sola palabra. Libro 12, Destino Inmortal, capítulo 20, Dao Three Lads y Father Crimson Bright. Si mueres aquí como resultado, te garantizo que después de reencarnar, renacerás en nuestro clan Young Flame una vez más, y te tomaré como mi discípulo. El patriarca Arcanum miró a Young Flame John. San, hijo, esta es una rara oportunidad, tienes que tomarlo. San podía sentir el ardiente deseo del patriarca Arcanum. Comprendió lo importante que era esto. Si lo logras, entonces podrías convertirte en un experto en el nivel de su majestad imperial, el emperador, dijo el Arcanum, patriótico. San asintió con la cabeza. Han reencarnado 9 veces para superar la tribulación celestial y convertirse en un celestial inmortal. Para llegar a ser un celestial inmortal es mucho, demasiado difícil, el camino enfrente de usted es casi garantizado para ser un callejón sin salida. Niña, si te conviertes en el discípulo de Father Crimson Bright, no debes temer que no puedas convertirte en un celestial inmortal. Hugh, hijo, tienes absolutamente el poder para entrar en los 3 primeros de este cónclave. Aunque nuestro clan Kangoo ya ha alcanzado el pináculo del poder en el Gran Imperio Xia, ese es nuestro límite. No hay manera de que el clan imperial del Gran Xia nos dé la oportunidad de aumentar el poder más allá, a menos que nuestro clan Kangoo también produzca un Pure Yang verdadero inmortal. Eso, sin embargo, es demasiado difícil, pero ahora tienes esa oportunidad. Tienes que aprovechar esta oportunidad. Los varios clanes, sectas y escuelas principales estaban diciendo estas palabras a los competidores con ellos. Si antes los celestiales inmortales estaban bastante relajados, al enterarse de que Father Crimson Bright iba a tomar a un discípulo, todos ellos estaban frenéticos. Incluso sentían odio a sí mismos por no haber enseñado personalmente a estos jóvenes genios. Si los hubieran enseñado personalmente, entonces los jóvenes genios de su lado probablemente serían aún más poderosos. Por desgracia, antes habían tenido a estos llamados genios en absoluto consideración. Después de todo, había demasiados genios en el mundo. Era demasiado tarde para cualquier remordimiento. Jinin y Yu Wei estaban uno al lado del otro. Incluso estaban tomados de la mano, y las miradas de ensueño que estaban dando unos a otros estaban causando incluso el cercano Yuchi Siyue y Sloppy Daoist para obtener un poco enfermo de él. Junior aprendiz de hermano, Junior aprendiz de hermana, los dos de ustedes. El Daoist Sloppy parpadeó un par de veces. ¿Acabas de enterarte? Yuchi Siyue sonrió. Jinin y Yu Wei se miraron y sonrieron. Después de compartir experiencias de vida y muerte juntos durante el último año, sus corazones habían enlazado hace mucho tiempo. Jaja, felicitaciones y felicitaciones. Los discípulos del Colegio Negro Blanco, al participar en este conclave, han producido en realidad un par de Dao compañeros. Esta será la charla del mundo, se burló el taoísmo Slappy. Slow Daoist, Jinin, no estar demasiado relajado, advirtió rápidamente Yuchi Siyue, ¿no lo has oído? Los 3 primeros tienen la oportunidad de ser aceptados por Father Crimson Bright como discípulo. Esta es una oportunidad para ascender a los cielos de una sola vez. Father Crimson Bright es una de las verdaderas hegemonas de los 3 reinos, alguien que ha dominado un Dao celestial. Derecha. Tenemos que luchar por esta oportunidad, el Daoista Slappy asintió. Nin también asintió con la cabeza. Al mismo tiempo, preguntó mentalmente, Mayor, si me hago aprendiz de Father Crimson Bright, ¿reconocerá a mí y se dará cuenta de la relación entre yo y los tiefies daoístas? ¿Será esto un problema? De repente, una voz resonó en su mente. Jinin, no se preocupe, Father Crimson Bright nació como un verdadero dios del caos primordial. Como maestro, nació del propio caos primordial. Incluso aventuraron y enfrentaron vida y muerte juntos, la relación entre ellos es bastante profunda.
Aunque no era uno de los amigos más íntimos de la maestra, seguían en muy buenas condiciones. Incluso si él sabe de la relación entre tú y el maestro, él no te hará daño. Alguien como Darth Crimson Rat no se rebajaría actuando contra ti. ¿Un dios verdadero del caos primordial y ellos aventuraron juntos? Nin estaba desconcertado. El taoísta Treelibes fue uno de los principales poderes de los tres reinos, mientras que Darth Crimson Rat es uno también. ¿Incluso ellos necesitan para aventurar juntos y arriesgar sus vidas? Yo tampoco lo entiendo muy bien, todo lo que sé es que realmente hay algunos lugares extremadamente aterradores en los tres reinos. El maestro y algunos otros dioses verdaderos del caos primordial han unido fuerzas en el pasado para luchar en esos lugares. Todos ellos están muy cerca el uno del otro, y algunos de ellos son de hecho individuos que están dispuestos a sacrificar sus vidas por el maestro, y viceversa. El oso amarillo gigante envió, no te preocupes. Los dioses verdaderos del caos primordial son un grupo bastante unificado. Además, fue Darth Crimson Rat quien desarrolló el en el que entrenas. El oso gigante amarillo suspiró y luego envió, después de incontables años, Darth Crimson Rat ha dominado un Dao celestial y se ha convertido en un Daofater. Si el maestro todavía está vivo, tal vez debería haber dominado también un Dao celestial. Darth Crimson Rat es muy bondadoso, y todos los demás verdaderos dioses del caos primordial lo alaban. Si usted puede convertirse en su aprendiz, debe ser capaz de aprender algo de información sobre el maestro de él. El oso amarillo gigante siempre había querido aprender si Daoist Three Lads estaba vivo o no. Entonces voy a forzar mi camino en los tres primeros, o incluso convertirse en el número 1. Haré todo lo posible para que Darth Crimson Rat me elija como su discípulo, Nin envió. El oso gigante amarillo también se sintió ansioso. El rey Yan se volvió de repente para mirar al taoísmo Slappy, luego preguntó mentalmente, Little Slappy, ¿también quieres ser el discípulo de Darth Crimson Rat? Por supuesto, tengo que darle un buen tiro, por lo menos, dijo el taoísmo Slappy, perplejo. ¿Cómo puedo dejar que una oportunidad como esta se escape? Si me lo pierdo, probablemente no tendré otra oportunidad como esta para el resto de mi vida. ¿Cómo aprendiste la habilidad divina de la gran tortuga negra? Preguntó el rey Yan. La juventud despreocupada y rechoncha sonrió. Él sabía que al revelarla, sus secretos serían finalmente revelados. Después de todo, la habilidad divina de la gran tortuga negra era simplemente demasiado fácil de reconocer. Se rió y luego envió mentalmente, Su Alteza, he adquirido esta habilidad divina gran tortuga negro por suerte. Mientras que aventurero, entré en un estado de la caverna y así heredé un legado y me enseñaron esta gran habilidad divina. Oh. El rey Yan ahora entendió. Lo más probable es que el taoísta Slappy no tenía idea de que su amo era el gran emperador Xuanbu. En el vestíbulo principal del palacio Skylight, los diversos inmortales celestiales estaban charlando y riéndose entre ellos mientras prestaban atención a los duelos que se sucedían sobre la nube. La primera ronda de duelos se estaba llevando a cabo actualmente. En la primera batalla, Kang Wu-Hyu luchó contra Dragon Match. Esta fue una batalla excepcionalmente viciosa, ya que ambos eran Finguard Body Refiners. Dragon Match no estaba dispuesto a admitir la derrota hasta que casi todo su poder divino se había agotado. Sin embargo, sus ojos estaban claramente llenos de resentimiento. En cuanto a los celestiales patriarcas inmortales de la escuela Merrill Beasts, no pudieron evitar sacudir la cabeza con resentimiento y suspiro al ver esto. La oportunidad había ido y venido, así. En la segunda batalla, Adapto Webpass luchó contra Kan Water Chi. King Wateri utilizó inmediatamente una técnica prohibida al principio, yendo todo hacia afuera. Sin embargo, el Adapto Webpass realmente mostró misericordia. En un momento crítico de la lucha, simplemente le dio a Kan Waterchi una pesada herida, sin quitarle la vida. El indefenso Kan Waterchi se vio obligado a admitir la derrota. Una batalla tras otra continuaba, todo saliendo. El atractivo de convertirse en un discípulo de Daofater, ¿quién puede resistirlo? Lu Dongbin sacudió la cabeza y suspiró. Levantando la cabeza, tomó un trago de vino de su taza. Y sin embargo, ¿cuántos de ellos entienden que el discípulo de un Daofater no es más que un discípulo? El maestro puede llevarte a la escuela, pero el entrenamiento es una cuestión de cultivo personal. Los principales poderes de los tres reinos, todos ellos confiaron en sus propias habilidades para sus logros. Lu Dongbin. Eres hipócrita, tienes dos Daofantes detrás de ti y aún más Daofaters que te han dado orientación, ¿y vas a suspirar y sacudir la cabeza a ellos? El anciano inmortal de los Northlands estaba claramente bastante disgustado. Este anciano no soporta tus palabras.
Está celoso. Lu Dongbin lanzó al anciano inmortal una mirada de reojo por el rabillo del ojo. Celoso mi culo. Este anciano también es un verdadero Yang, verdadero inmortal. Si tienes verdadera habilidad, entonces vete a ser un Daofater. Para entonces, definitivamente te admiro, de hecho, incluso iría a tu puerta y te escucharía obedientemente para exponerte sobre el Dao y tratarte como lo haría con un maestro. El anciano inmortal resopló. Vieja y desvergonzada. Una vez que realmente me convierta en Daofater, quizás ni siquiera esté dispuesto a exponer sobre el Dao contigo. Dependerá de mi estado de ánimo. Después de decir estas palabras, incluso Lu Dongbin mismo sentía que estaba jactándose demasiado. Después de todo, no era tan fácil para alguien convertirse en Daofater. Ni siquiera tenía dominio sobre un Dao celestial todavía. Inmediatamente apuntó hacia el exterior y dijo, mira, el discípulo del gran emperador Xuanbu ha entrado en la arena. En la sexta batalla, el Daoísta Swapi luchó contra Adepto Gloomcloud. Adepto Gloomcloud era verdaderamente una figura extraordinaria, sin embargo, había una gran diferencia en el poder entre él y el taoísmo Slapi. Afortunadamente, el taoísmo Slapi mostró misericordia y así la vida de Adepto Gloomcloud se salvó. Admitió la derrota, luego se fue. El gran emperador Xia, sentado en lo alto de su trono imperial, miró hacia abajo a sus súbditos. Dijo con calma, el 41º duelo estará entre Jinin del Colegio Negro Blanco y Suxian de la sede Red Lotus. Su voz no solo repercutió en el vestíbulo principal, su voz resonante, llena de toda su majestad, reverberó también en la plaza de la ciudadela imperial. Los delegados de las 3600 comandancias y 4 mares miraron al cielo. En el cielo encima de ellos había un enorme espejo, que reflejaba las escenas de batalla entre los genios dentro de la gran formación de sellos en lo alto de la nube. Junior aprendiz de hermano, tienes que tener cuidado. Dentro del palacio, el taoísta Slapi dijo con una risa, este Suxiang es un Fiend God Body Refiner. Todos los refinadores Fiend God son difíciles de tratar. Afortunadamente, el adepto Gloomcloud que encontré en este momento era un Ki Refiner, lo que lo hizo un poco más fácil. Jinin, ten cuidado. Yu Wei miró a Nin también. No te preocupes. Estoy planeando ir para el número 1. Nin se volvió y salió. Justo en este momento, un joven que había estado sentado en la posición de loto detrás de un lejano celestial inmortal también se puso de pie y comenzó a caminar hacia el exterior. Esta juventud parecía bastante desenfrenada y disoluta y daba la impresión de estar siempre dormida. Sin embargo, él era el niño santo número 1 de una secta extremadamente grande, la secta de Red Lotus. Su poder era ciertamente formidable. Anteriormente, el mundo exterior había sabido muy poco de él, y solo se había hecho famoso durante este conclave. Están saliendo. Munordson miró hacia arriba con entusiasmo. Rápido, mira, el hermano mayor aprendiz Jinin está saliendo. El poder del hermano Jinin es formidable, que Suxian de la secta Red Lotus no es rival para él en absoluto. El hermano Jinin está apuntando a ser el número 1. Northman Byway miraba con emoción también, naturalmente se alegró al ver a su buen amigo ascender cada vez más lejos por este camino inmortal. Maravilloso, mi colegio negro blanco está a punto de convertirse en famoso, absolutamente famoso. La inmortal Fibecrase estaba muy entusiasmada y emocionada. Maestro, los ojos serpenteantes de la pequeña In también destellaban con luz. La cabeza del perro de aguas bravas también fue levantada. Mientras lo observaba, sintió que su pecho se elevaba de emociones. Hermano mayor, si aún estuvieras vivo, qué maravilloso sería estar aquí y ver cómo Jinin se convirtió en una figura deslumbrante en este conclave del destino inmortal de la gran dinastía Xia. Sobre la nube. Dentro de la gran formación de sellado. Jinin y Suxiang de la secta Red Lotus estaban de pie dentro de la gran formación de sellos. Suxiang estaba vestido de manera muy casual. Sus mantos taoístas parecían bastante descuidados, y una gran parte de su pecho se reveló también. Miró a Nin, parecía estar todavía medio dormido. Suxiang suspiró suavemente, no esperaba encontrarme con usted en el primer duelo. He oído que usted es uno de los participantes en este conclave que es el más difícil de tratar. En el diagrama, viajé junto a mis compañeros discípulos. Nadie era capaz de obligarme a desatar mi suprema técnica, pero no esperaba que me viera obligado a hacerlo en esta primera batalla. Deberías sentirte afortunado de perder mi suprema técnica. Suxiang. Nin habló. ¿Sabes, qué te veo como? ¿Qué? Suxiang sonrió perezosamente. ¿Una pila de mierda? ¿Una mera hormiga?
¿Un poderoso dragón? Oh. No, no, en mis ojos, eres un tesoro mágico de rango inmortal, gruñó Nin. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.